hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Y confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Muy buenos días, estimados hermanos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del Consejo Pastoral de la Congregación Cristiana Génesis. En esta oportunidad quisiera darle continuidad al tema que en un día anterior empecé, el tema que he llamado el camino derecho. Basado en este texto de Proverbios capítulo 16-25 que dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. La vez anterior les expliqué la importancia de tomar buenas decisiones, porque hay consecuencias buenas o malas. Y les mencionaba la vez anterior, y respaldado con pasajes bíblicos, que hay tres aspectos que tenemos de considerar para tomar una decisión, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Primero, actuar con sabiduría, con la sabiduría que solo viene de Dios. Porque usted y yo podemos tener conocimiento e inteligencia, como dice el libro de los Proverbios, pero la sabiduría solamente la da Dios. En segundo lugar, hablaba de respaldarse con consejo sabio, porque la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y en tercer lugar, buscar que la decisión que tomemos esté en sintonía con la voluntad de Dios. Y hoy quiero, basado en estas tres decisiones, compartir un ejemplo que está en la palabra de Dios, que es el caso de la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que tomó una decisión de carácter empresarial. Y quiero invitarte para que vayas a Génesis capítulo 13, todo el capítulo, y Génesis capítulo 19, todo el capítulo. Yo no lo voy a leer por falta de tiempo, pero voy a hacer mención a algunos aspectos importantes de este pasaje, para que veamos qué fue lo que hizo Lot y cuáles fueron las consecuencias. Primero recordemos que Lot era sobrino de Abraham y vivía bajo su cobertura. La palabra dice que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y plata. Por lo tanto, Lot también era una persona rica porque vivía no solamente bajo la cobertura paternal de Abraham, sino también bajo su cobertura económica. Pero había un problema, era que la tierra en la que ellos estaban, en Canaán, no abastecía suficiente agua y pasto para el rebaño de Lot y el rebaño de Abraham, que estaban juntos. Y los pastores de ambos pues se peleaban entre sí para poder alimentar sus rebaños. Entonces Abraham propone una solución del problema, que ambos parientes deben de separarse y llevarse sus familias y sus rebaños a lugares diferentes y distantes entre sí. Y Abraham le dice a Lot: bueno, si usted coge a la izquierda, yo cojo a la derecha. Si usted coge hacia la derecha, yo cojo a la izquierda. Escoja usted primero. Y dice la palabra que Lot levantó los ojos y volvió a ver las llanuras alrededor del Jordán, y vio que eran buenas llanuras con buenas aguas, tenían buenos pastos porque habían suelos fértiles. Además estaban las ciudades que estaban cerca. Y entonces él vio, como Abraham le dio la oportunidad de escoger de primero, pues él, ni tonto ni perezoso, pues escogió lo que a él le pareció que era lo mejor, lo que le iba a permitir a él poder desarrollar mejor sus ganados, producir más, generar más negocios, más ganancias. Además tenía la oportunidad de que estaban cerca las ciudades, y ahí pues iba a tener una serie de comodidades que en el campo no iba a tener para él ni para su familia. Y entonces él decide de irse hacia la ciudad, y entonces Abraham cogió hacia el otro lado. La decisión de Lot fue irse con su familia y sus rebaños a la llanura de suelos fértiles y agua abundante cerca de las ciudades. Pero en Génesis capítulo 13, verso 13, dice la palabra que Lot no vio algo importante al tomar su decisión. Dice que había mucha maldad entre los habitantes de aquellas ciudades. Qué importante esto, porque muchas veces a uno se le acercan personas para ofrecerle un negocio, pero ¿acaso uno sabe qué es lo que hay detrás de esa persona?
tal vez un problema de carácter legal, tal vez un problema de carácter ético, un problema de carácter espiritual incluso, y que entonces después lo va a enredar a uno y lo va a enredar también a la familia. Pero vean ustedes que hay unas consecuencias negativas de la decisión de Lot. Lot decide, como ya lo mencionamos, irse a vivir cerca de las ciudades donde abundaba la maldad. Y al hacer esto pone en peligro la integridad física y moral de sus hijos, de su familia. Lot pierde todos sus bienes porque tuvo que abandonar precipitadamente la ciudad de Sodoma, porque Dios había establecido ya una sentencia, iba a destruir esa ciudad por el pecado que abundaba. Entonces los ángeles que fueron enviados para sacarlo le dijeron, apúrese, vámonos. También Lot pierde a su esposa, quien muere por desobediente, porque los ángeles le dijeron, no vuelva a ver atrás. La Biblia no lo dice, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué ella volvió a ver atrás? Tal vez recordando todos los placeres que estaba perdiendo, todas las cosas lindas que estaba dejando atrás. Eso nos recuerda cuando nosotros volvemos a ver atrás al mundo de donde nosotros salimos, de donde Dios nos sacó. Y dice la palabra que la mujer de Lot muere, convirtiéndose en una estatua de sal. Pero no solamente eso, sino que también las hijas de Lot cometen incesto con su propio padre, porque estaban solas, estaban viviendo en una cueva después de aquel desastre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ellas no querían estar sin hijos, porque en aquella época una mujer sin tener hijos era algo muy deshonroso. Entonces toman una decisión terrible como consecuencia de la decisión que su padre había tomado algunos años antes de emborracharlo, acostarse con él y tener hijos. Y producto de aquella relación incestuosa entre Lot y sus hijas nacen dos pueblos, los moabitas y los amonitas, porque aquellos dos niños que nacieron, uno se llamaba Moab y el otro Amón. Y estos dos pueblos, después, cuando al pasar los siglos, se desarrollaron como pueblos y se convirtieron en enemigos acérrimos de los israelitas durante la conquista de la tierra prometida y durante el establecimiento del gobierno monárquico en Israel. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 14, 47. Entonces veamos cómo una decisión que parecía buena, una oportunidad para hacer negocios, una oportunidad para hacer dinero, una oportunidad para mejorar la condición de la familia, para que los hijos pudieran estudiar más, que poder tener una serie de facilidades, lo toma la decisión de irse para las ciudades. Pero luego, al final de cuentas, perdió todo, porque fue una decisión en lo humanamente posible, era una buena decisión, pero no consideró algo muy importante, que aquella ciudad era una ciudad llena de pecado, llena de maldad, que lo terminó afectando a él, su trabajo, perdió todo el tiempo que dedicó ahí y dedicó a su familia. Y lo interesante aquí es que al cometer aquel error gravísimo con sus hijas, aquel pecado también afectó el desarrollo y el crecimiento del pueblo de Israel durante su conquista y el establecimiento de ellos en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Que sirva este ejemplo, queridos hermanos, el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham, como un ejemplo sobre la importancia de tomar decisiones con sabiduría, de escuchar consejos sabios y de procurar que nuestras decisiones estén dentro de la voluntad de Dios. Padre, bendigo esta palabra y bendigo a mis hermanos, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda revelar de una manera especial en el corazón de mis hermanos el consejo de tu palabra en esta oportunidad. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Un abrazo a la distancia y nos veremos pronto para adorar y alabar al Señor. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de